Bien. Bueno, hola a todos, bienvenidos. Bienvenidos a este web, webinar en conjunto con Raza y 2Brains. Soy Denis Cagme y junto a Jorge y a Alfonso les vamos a hablar de algo que todos hemos vivido en algún momento, ¿cierto? En parte es esa frustración que tenemos o que nos da cuando llamamos a una empresa, ¿cierto? Y sentimos que estamos peleando contra una máquina que no nos entiende, ¿cierto? Que nos genera algo de disgusto, frustración de no tener la opción que necesito. Hoy, después de este webinar de 50 minutos, por lo que vamos a hacer varias cosas y vamos a hacer algunas demos, ¿cierto? Queremos, como éxito de este webinar, que ustedes tengan una visión nueva con respecto a lo que es la atención al cliente, ¿vale? Antes de comenzar, quisiera presentarles al equipo que hoy día va a estar trabajando y presentándole todas estas tecnologías. Primero a Jorge Poyatos, perdón, ¿cierto? Que es el Sales Director and Lead de LATAM. Lo dije bien, Jorge, ¿no? Sí. Perfecto, Denis. Perfecto, Gracias. listo. Y a Alfonso Parra, que es el Senior Pre-Sales Solution Engineer de Raza. También lo dije bien, Alfonso, ¿no? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, y yo soy Denis Cagme, soy el CTO de 2Brains. Hoy día, en conjunto con Raza, tenemos varias iniciativas en donde estamos implementando estos asistentes digitales utilizando Raza, ¿ya? Lo cual nos ha llevado a generar una base de conocimiento bien importante e interesante que se las vamos a mostrar en este espacio. ¿Ok? ¿Qué está ocurriendo? Wow, es una pregunta que está siendo bien recurrente en nuestros clientes, ¿cierto? Ya que hay mucha incertidumbre de lo que está pasando, de que con estas están emergiendo muchas tecnologías, ¿cierto? Y las empresas están aún pensando, ¿cierto? Si se cambian o no se cambian, eh, y cómo se cambian finalmente, y también están examinando qué está haciendo la competencia, ¿ok? Entonces, tenemos que partir con una estadística brutal. Hoy día tenemos canales de atención a clientes, ¿cierto? Cuyo abandono es alrededor del 70%. En donde eso significa, o sea, en números simples, de cada 1000 llamadas estoy perdiendo 700. Son 700 clientes que no van a volver, que no me van a recomendar y finalmente son clientes que potencialmente los voy a perder. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa qué está pasando con las empresas hoy día si están eligiendo seguir implementando IVRs, seguir implementando chatbots antiguos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque generalmente es una solución que funciona, llegan con la promesa de abaratar costos, pero finalmente este abaratar costos lo están midiendo en la inversión de tecnología y no en los resultados que tiene el cliente. ¿Ya? ¿Cuántos clientes estoy perdiendo? ¿Cuántos clientes eh, estoy capturando o dejando de capturar? Finalmente, esto es dinero, ¿cierto? Que se está yendo por la ventana. Estoy dejando dinero en la mesa. Aquí Jorge, ayúdame con un poco contarles cómo hemos llegado a esto. Hoy día tenemos una historia que remonta de los años 80, ¿cierto? Hasta llegar a los asistentes digitales que tenemos hoy día. Sí, ha llovido bastante. Hemos llegado con muchos dolores de cabeza. Sí, Eh, pues, o sea, si retomamos en el tiempo, la primera atención al cliente era, bueno, como sigue siendo, humana, un agente dentro de una organización y era súper personalizada, donde eh, el trato era guiarte en la conversación, pero a la vez pues tenía pues la limitación de que esa persona trabaja 8 horas y bueno, y había gente que tenía más don de gentes para tratar y otros que tenían menos. Por lo tanto, pues no todo el mundo estaba satisfecho, claro. ¿vale? Pero realmente para entender de dónde venimos,
hay que entender de dónde vienen y por qué aparecen los contact centers, ¿no? Y aparecen por esto mismo, porque aunque la atención era muy personalizada, los costes operativos eran tremendos, ¿vale? Y cuando había un pico, pues los tiempos de espera se prolongaban con los clientes, eran eternos, ¿no? Entonces aparece el concepto del contact center, ¿vale? Y el contact center viene bueno, con la promesa de abaratar costes, ¿no? Eficiencia operativa, ¿no? Pero con una realidad que al final sí que abaratan los costes, pero en retorno, ¿qué hay? Pues bueno, pues la realidad es que pierde esa personalización, ¿no? Entonces, muy bien, funciona muy bien, te hacen ser más competitivo, que es lo que al final buscamos, pero tiene un toque muy impersonal, ¿no? Entonces, no me quiero liar mucho porque me fascina todo esto, ¿vale? Voy a ir bastante al grano porque quiero llegar a Alfonso cuanto antes para que vean la Claro, plataforma Pero de aquí nace esa curiosidad humana que tenemos de, oye, tenemos que mejorar, tenemos que ganar más eficiencia y lo tenemos que hacer más barato, ¿vale? Con menos costes y tenemos que ganar más y el cliente tiene que estar más satisfecho. Pues bueno, pues el contact center parecía que lo iba a conseguir, pero se quedó en una promesa. Y bueno, unos funcionan mejor que otros, ¿vale? Pero seguimos esperando mejores resultados. Ahí es donde así es. aparece la tecnología, ¿no? Esta es la parte donde entra el famoso cacharrito, como yo le llamo, el que todos amamos cuando llamamos a una empresa para quejarnos de una factura o cambiar de paquete de- en un seguro o de televisión, de lo que sea, ¿no? El famoso IVR, ¿no? Claro, Y en realidad, este cacharrito lo que busca es lo mismo que el contact center, ser más competitivo. Es una solución para ser más competitivo, un sistema de respuesta de voz interactiva con la promesa clara de automatizar la atención de ese y contact abaratarla. center. Y Sí, ojo, sí, y correcto. abaratarla también, pues eso es parte de la promesa. ¿Eh? Correcto, automatizarla para abaratar, ayudar al usuario de una forma muy ágil a través de esos fantásticos menús telefónicos Claro, pregrabados. a mí me llamaba la atención de los IBR que, si bien hay opciones, ¿cierto?, que se diseñaban para tener los servicios de consulta más recurrente, digamos, ¿cierto?, para no tener que desviarlo hacia el contact center, finalmente tenía dos temas. La primera, que no encontrabas la opción que necesitabas, y la segunda, que la gente generalmente apretaba el cero para tener una asistencia del asistente humano, digamos. Entonces, finalmente nos hacían pasar por el IBR y después rebotábamos igual en el call center. Sí, el que tenía suerte de encontrar el cero, de saber cómo funcionaba, pues iba directamente al cero. Si no tenías que esperar hora y media hasta que te dijera, y si quieres hablar con un agente, pues pulsa el 9,5. ¿Y dónde está la coma? Claro. Pero bueno, sí, al final lleva razón. Al final busca lo mismo, ahorrar costes y dar un mejor servicio, ¿no? Y de eso se trataba, pero al final, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que lo que todos sabemos, pues que ha sido una frustración, ¿no? Menús largos, opciones confusas, respuestas muy rígidas, y bueno, al final, pues lo que decía, ¡pum!, te cuelgo, porque es que me saturo. O sea, hay gente que no llama para quejarse o para cualquier pregunta por esto mismo. Es que con el día tan bonito que estoy teniendo, que tenga que llamar a mi empresa de telefonía o de gas o de luz, es que es un dolor de cabeza, ¿no? Y bueno, al final, pues los clientes pierden esa confianza, ¿no? Y se queda en una promesa. Es una falta de personalización y una muy baja flexibilidad, ¿no? Lo que te ofrecen, ¿no? Y, y en este punto es donde pues bueno, pues como humanos y curiosos que somos, pues seguimos evolucionando, queremos mejorar y aparece el chatbot. Que bueno, si el IVR venía ya con una promesa bastante potente, este venía a mejorar la promesa del IVR y digamos que
automatizar los contact centers al completo, casi nada la broma. Pues Así es. pues se quedó en eso. Se quedó en eso, ¿no? Porque, bueno, pues la primera versión inicial, pues eran muy limitadas, ¿no? El famoso, el enfoque tradicional de NLU, pues bueno, son respuestas muy básicas, no te entiende, o le dices lo que quiere que le digas o no hay tu tía, ¿no? Y bueno, al Claro, final, pues estos chatbots tuvieron el mismo problema y siguen teniéndolo, porque hay implementado muchísimo a nivel global. Siguen teniendo los mismos problemas, ¿no? Y al claro. final lo que no puedes pedirle a un cliente que haga un máster para saber cómo hablarle a uno de estos bots. Es Así que es. eh, y bueno, estos son los bots, ¿no? Estos son los tres, digamos, los tres pasos hasta llegar a esta situación donde estamos, esta etapa que es fascinante, donde la inteligencia artificial generativa nos puede ayudar, ¿vale? Y hemos llegado aquí porque todas estas etapas tienen algo en común, ¿no? Todas surgen de la presión competitiva y la falta de escalabilidad. Así es. Bueno, antes no hice una invitación. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, por favor déjenlo en el Q&A de este webinar y las vamos a ir atendiendo al final de la sesión. ¿Ok? Entonces, vamos con la tecnología que funciona, ¿cierto? Con la funcionalidad, con la que está funcionando hoy día. Aquí tenemos nueva tecnología, nuevas formas de interpretar al cliente, de entenderlo. Acá, Alfonso, tú nos puedes hacer una comparación quizás de cómo estamos enfrentando esto. Sí, exacto. Pues como decía Jorge, la anterior tecnología de Machine Learning estaba basada en NLU, que son modelos muy deterministas. Están bien porque son simples y predecibles, pero te obligan a hablar con ellos de una forma muy rígida, ¿no? Y sobre todo no entienden el contexto de la conversación. Se enfocan en el último mensaje que has mandado. Pero Claro. nosotros como humanos siempre hablamos en un contexto mucho más amplio que un solo mensaje, ¿no? Yo no digo exactamente lo que quiero hacer en cada paso de una conversación porque nos volveríamos todos locos. Entonces, aquí llegan los modelos de lenguaje, los LLMs, que son modelos mucho más grandes y entienden mucho mejor todas estas conversaciones más complejas, ¿no? Un ejemplo que a mí me gusta hablar de él es una aerolínea que tenga un chatbot y le pregunte al cliente, ¿y es verdad que viaja en turista? Y el cliente le responda tristemente, ¿no? Eso un bot de NLU nunca lo podría entender porque tristemente significa sí en el contexto de esa pregunta, pero puede significar algo completamente distinto en el contexto de otra pregunta y tú no puedes entrenar un modelo básico de NLU para entender eso. Pues los LLMs usan una conversación entera y nos permiten entender todo eso basado en ese gran contexto. Entonces, nos permiten mejorar cómo funcionan nuestros asistentes y nos proporcionan una conversación mucho más natural y mucho más fluida. Dicho esto, también pueden tener problemas, ¿no? Al ser mucho más grandes y mucho más pesados, pues también son mucho más difíciles de controlar y es más difícil de saber en qué dirección van a ir. Y todos sabemos que tienden a tener alucinaciones, que pueden ser susceptibles a problemas de prompt injection cuando los usuarios están intentando hacer mal de alguna manera. Entonces, aquí es donde entramos con Rasa a intentar resolver este problema. Usamos el modelo de lenguaje para lo que es el entendimiento del diálogo, pero el modelo de lenguaje no dirige lo que es la conversación. Eso lo dirige el engine de Rasa, que lo llamamos de Dialogue Understanding, y está siempre basado en esa lógica de negocio para que podamos enfocarnos pues eso, en mejorar las operaciones sin tener esos riesgos que conllevan los modelos de lenguaje grandes. Perfecto. Ahora, si nosotros pudiéramos, cuando optamos, por ejemplo, con toda esta ebullición de la IA generativa, ¿ah? Hay quienes
¿cierto? Hay muchos clientes que nos han dicho, oye, nos estamos pasando desde el IBR a la generativa y en realidad se están gastando mucho dinero en ponerle las fronteras porque acá tenemos alucinaciones, contestan cosas que no necesitamos, ¿cierto? No se ajustan al flujo de negocio, que finalmente, por muy generativo que sea, yo necesito que el bot o el asistente resuelva un caso puntual de negocio, ¿cierto? ¿Cómo estamos resolviendo eso, Alfonso? Pues en Rasa lo que hacemos es creamos la lógica de negocio dentro de Rasa a través de lo que llamamos un flujo, que es como, pues, como un flowchart de cualquier otra cosa. En el primer paso necesitamos saber cuál es el nombre del cliente, en el segundo su número de teléfono, en el tercero X, luego hacemos una acción, etcétera. Y el LLM se usa para entender cuándo se tiene que llamar a ese flujo y cuándo rellenar los distintos pasos de ese flujo. De esta forma, el LLM no dirige la conversación, es la lógica de negocio la que dirige la dirección de la conversación y podemos mantener al usuario en esa trayectoria que nosotros queramos. Perfecto. Hay otro punto que es súper relevante con respecto a estas nuevas tecnologías, que por ejemplo el IBR quizás la única opción de salida era eh, a través de una PBX, de un Citrank o alguna plataforma de contact, ¿cierto? Yo tenía la opción de poder llevarlo hacia un asistente humano. Dentro de los asistentes digitales, hoy tenemos además la posibilidad de implementarlos como asistentes resolutivos, ¿cierto? Hemos implementado varios asistentes en donde a través de la conversación que tiene con el cliente, el asistente se puede integrar a sistemas, por lo tanto puede tomar acciones, ¿ya? Exacto, y eso es lo más importante, ¿no? Porque al final, Claro, si el agente lo único que hace es preguntarte 50 preguntas para luego llevarte a un agente humano, lo único que vas a causar en el cliente es frustración, ¿no? Lo que necesitamos es que esas 50 preguntas nos lleven a un sitio que es donde nosotros queramos estar y a poder ser que no sean 50 preguntas, que sean dos. Y entonces es lo que intentamos hacer siempre con Rasa, ¿no? Flujos transaccionales que resuelvan un problema. Pues si yo quiero hacer una transferencia bancaria, que el flujo termine haciendo la transferencia bancaria. Entonces, esa es la parte importante y lo que tenemos que resolver. perfecto. Entonces, con esta nueva tecnología, ¿cierto? Lo que estamos apuntando es a realmente poder cumplir la promesa de las generaciones anteriores de nuestros asistentes digitales, en donde sí podemos ahorrar, sí podemos generar una conversación, sí podemos cerrar un negocio a través de un asistente, ¿cierto? Sí podemos contestar preguntas o casos frecuentes sin ser un gran proyecto, ¿cierto? Sin ser un proyecto de rocket science o un proyecto de la NASA, sino que hoy día ya tenemos esta tecnología disponible para poder lograr resultados en forma rápida, Sí, y ¿correcto? de hecho es muy importante, Denis, que se me olvidó comentar que, claro, en los asistentes antiguos tú tienes que recolectar muchísimos datos para poder crear este Sí. asistente, ¿no? Porque todos los modelos de NLU no es un modelo preexistente. Necesitas recolectar, pues, qué es sí, qué es no, las 50 formas que hay de decir buenos días, buenas tardes y crear todos esos datos y entrenar un modelo. Pero con los LLMs no tenemos que hacer eso. Lo único que tenemos que hacer es proporcionarles una descripción de lo que hace cada flujo. ¿Qué significa eso? Pues que en vez de tardar igual 6 meses en crear un asistente, en un mes puedo tener un piloto de asistente que está funcionando perfectamente. Así es. Hay un punto importante. Por ejemplo, todos los asistentes con NLU, en donde yo estoy en buenas cuentas, programo las intenciones. Es decir, oye, cuando un cliente quiera decir, quiero saber el saldo de mi cuenta corriente, yo tengo que entrenarlo con un conjunto de posibles frases, oraciones o palabras que estadísticamente el modelo, ¿cierto?, determine que, me estaba pidiendo el saldo de una cuenta, ¿cierto? El, el- Inicialmente esto fue un boom. ¿Por qué? Porque pasamos del IBR a algo que podía entender, entre comillas, cuál era la intención del cliente. Y el entrenamiento inicial es muy barato, ¿no? Porque, como decía bien Alfonso, se toman un montón de datos, ¿cierto? O datos iniciales. El entrenamiento funciona con el Happy Path. Pero cuando ponemos en producción estos asistentes, nos damos cuenta de que las personas, el humano,
¿cierto? Eh, Tiene distintas formas de expresar lo que necesita. Y acá también empezamos a entrar a lidiar con modismos locales, ¿cierto? Acentos, formas de pedir las cosas, en donde mi entrenamiento inicial va desapareciendo, ¿cierto? Y empiezo a tener esas típicas respuestas de los bots. Ah, no entiendo la pregunta, repite lo que me dijiste. Ah, y finalmente, como opción de salida, te conecto con un asistente humano. Entonces, era también un caso bien particular, que esta tecnología traía una solución y finalmente terminamos casi en lo mismo en los mismos niveles de frustración del cliente. Bien, ahora, ¿qué es lo que tenemos hoy día? ¿Ya? El futuro es ahora, es como una frase bien marketera. Sin embargo, tenemos la certeza y tenemos la experiencia para poder decir, ¿saben? Hoy día existe una tecnología que me permite implementar asistentes digitales que sean resolutivos, que puedan resolver preguntas frecuentes o preguntas más complejas, que puedan resolver e integrarse con mis sistemas, ¿cierto? Teniendo en vista un MVP de 4 a, perdón, de 8 a 12 semanas, con un ROI proyectado típico de 300 al 400% en un año, el primer año. Sin embargo, para todas estas expectativas que podemos presentar, también tenemos una metodología, ¿ya? Y una metodología en términos de cuál es la forma de empezar a implementar estos asistentes. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Dónde están los datos del asistente? ¿Dónde están las integraciones del asistente? Hoy día, la mayoría de las empresas usan sistemas, los ERP o CRM, a los cuales necesitamos acceder. Están casi todos apificados, por lo tanto, las integraciones son más simples, ¿cierto? Los datos a los cuales están disponibles para los asistentes también tienen que estar agrupados, tienen que estar identificados, tienen que estar gobernados. Por lo tanto, y también la estrategia es hacer una adopción grupal. Generalmente lo que se quiere es, o la expectativa, la ansiedad es poder mover el IDR, ojalá lo antes posible completo, a este modelo de asistentes digitales con generativa. Sin embargo, la metodología que nosotros proponemos es ir de a poco, ir implementando funcionalidades en la medida que el equipo va adquiriendo conocimiento, va adquiriendo experiencia, los sistemas se están realmente integrando al bot e ir midiendo eh, cuáles son las métricas que vamos obteniendo de estas nuevas implementaciones. Ahí, Y Jorge, yo, tú... y yo aquí, Denis, incluiría o sea, para mí hay un factor que es muy importante para que uno de estos proyectos tenga éxito. O sea, tenemos la experiencia, tenemos clientes con los que aprendemos, tenemos la metodología, va evolucionando cada día, cada vez somos mejores, pero yo creo que el punto clave es la transparencia y el mantener el equilibrio entre tanto ruido que hay ahora mismo en el mercado, porque hay tantas promesas, y la realidad, ¿no? Entonces, cuando trabajamos con nuestros clientes, nos gusta trabajar desde la realidad y aterrizando todos los conceptos, aterrizando bien lo que se quiere conseguir, y trabajando en equipo, ¿no? Entonces, para mí, la clave, la palabra que ahora hablaremos de uno de nuestros clientes, que es un caso de éxito muy potente, que es Swisscom, pero es la transparencia, ¿no? El cómo se trabaja. Y la segunda sería el trabajar digamos, de una forma confiable, ¿no? Para avanzar, como decía, gradualmente, pero de una forma sostenible, ¿vale? O Así sea, es. da lo mismo cuántas promesas haya. Hay que ir Sí. a aterrizar, hay que aterrizar los conceptos e implementarlos bien. Bien. Jorge, y acá te dejo la palabra para que nos expliques cómo se hizo la implementación en Swisscom, que es un Pues mira, caso de éxito muy potente de raza. sí es un buen ejemplo. Con Swisscom trabajamos desde el 2023, donde empezamos a implementar la parte de chat, de texto.
y donde recientemente hemos empezado a trabajar con la parte de voz, ¿vale? Es un caso muy curioso. Swisscom, el equipo de Swisscom es muy avanzado, tiene una mentalidad de trabajo, de mejorar continuamente y, y son muy innovadores, ¿no? Entienden que la tecnología está avanzando muy rápido y entienden también que no todo se puede hacer ahora mismo, pero que en 5 años quizás sí, ¿no? Entonces, para entender el caso de Swisscom, hay que entender la visión que tienen, ¿no? Y que tenían, que siguen teniendo, que es la de para el 2030 tener, le llaman ellos zero touch point, ¿vale? Nada de contacto con agentes humanos en el contact center, ¿no? Tener todas las conversaciones con sus clientes en los canales digitales, ¿no? Siempre mantenerlos en el canal digital y utilizar la inteligencia artificial generativa como el RAG para atender todo tipo de cuestiones. Ya puede ser informativa o, como comentaba antes Alfonso, transaccional, ¿no? O una mezcla de ambas, ¿no? Entonces, eso es lo que querían, ¿no? Mantener todas las y siguen queriéndolo, ¿vale? Entonces, aquí analizaron muy bien el mercado y, como os podéis imaginar, pues una telco tan grande, pues tiene alianzas con todo el mundo, ¿vale? Mundo. Y bueno, y nos eligieron a nosotros, a Rasa, ¿no? Y creo que el por qué nos eligieron fue pues porque buscaban clientes que les permitiera tener esa libertad, ¿no? No esclavizarse hacia un proveedor, ¿no? Porque esto, o sea, Rasa ahora forma parte es estratégico, es quien gestiona la conversación. Imagínate, de aquí sale todo, para todos los sistemas de Swisscom, ¿no? Entonces es importantísimo entender al cliente. Entonces ellos lo que no querían tener esa esclavitud, que si ahora cambio Rasa, ¿qué ocurre? Tengo que cambiar el resto de todos mis sistemas, ¿no? Eso era un punto. El segundo y el más importante eh, era el de, vale, tú puedes hacer esto, eres innovador, sí, enséñame los casos de éxito. Aquí es donde de los muchos que había en el contexto, pues desaparecieron muchísimos y nos quedamos compitiendo pues, con los que competimos y que Sí. ganamos, ¿no? ¿Vale? Entonces, pues empezamos con un piloto para chat en 2023. Bueno, y aquí lo que envinaban era, oye, os podéis integrar. El tema de la integración es qué enfoque tenéis, ¿no? Que es si éramos capaces de tener ese toque determinista y a la vez utilizar la potencia del LLM, cómo cumplíamos con la seguridad, la escalabilidad, cómo de personalizable, cómo de simple de gestionar. Y aquí, pues bueno, pues nos pusieron varios casos de uso eh, en un entorno de producción, ¿vale? Para que después pasara a producción real, ¿no? Del piloto a la producción real. Y bueno, ganamos y ahora llevamos trabajando con Chat desde 2023 y recientemente ganamos también la parte de voz, que en este piloto era un poco distinto porque aquí no estaban examinando cómo de bueno era Rasa en el entendimiento, ya lo conocían, lo que querían era entender cómo gestionaba Rasa la voz, ¿no? Y aquí los parámetros eran distintos, ¿no? Era la latencia, el throughput, o sea, la concurrencia, el rendimiento, la capacidad, la precisión, que ese era de los factores el más importante y, por supuesto, el coste, ¿no? Y, y bueno, aquí uno de los casos de uso fue el IVR. El caso de uso era, venga, vamos a sustituir el IVR. Este fue el caso de uso que utilizamos y después de 3 meses pues también ganamos, ¿vale? Entonces, estos son algunos de los resultados. Es fenomenal el hecho de que hemos incrementado la automatización 2 veces. Ellos ya tenían un chatbot que tardaron 6 años en construir y lo mismo que tenían construido lo construimos en 2 meses en Rasa. O sea, es increíble, ¿no? Y bueno, y gestionar más de 50 millones de conversaciones, pues en un chatbot es un hito, ¿vale? Pero yo creo que si te vas a la siguiente slide, que es muy interesante, aquí lo que evaluaron fue, oye, ¿cómo Rasa me va a gestionar la precisión, el rendimiento, la latencia y el coste? Bueno, Rasa o el que hubiera, ¿no? Entonces ellos pedían en la parte de precisión, que era
el mandatory, digamos, el que sí o sí tenía que hacer, tenía que máximo una desviación de un 5% de ChatGPT 4, que era el que mejor resultado le daba para ellos, ¿no? En el rendimiento, bueno, ya lo estáis viendo ahí, ¿vale? Eh, 3 solicitudes por segundo, ¿vale? El objetivo de la latencia, porque en los países nórdicos, aquí en Europa, 2 segundos está bien. Sin embargo, si te vas a España, tiene que hacer menos de 1,5 segundos sobre el segundo, va bien, ¿vale? Y el coste, pues tenía que bajar, el coste con el LLM, ¿vale? De consumo de LLM tenía que bajar los 10 céntimos. Entonces, los resultados son los que veis ahí. En la precisión, conseguimos un 89 utilizando el resto bajamos a 1,5 segundos la latencia, o sea, medio segundo menos, y en el coche, pues fijaros, de 10 céntimos a 0,2, pues bueno, estaban contentos. Entonces, pero aquí lo importante, bueno, se me ha olvidado un tema, aquí lo que utilizamos fue un modelo Llama fine-tuneado, y esto era importante, ¿vale? De ahí que sacamos este rendimiento, pero lo importante cuando hablaba antes de transparencia, es la forma en la que estamos trabajando con ellos, lo transparente que hemos sido y ellos con nosotros. Es decir, estos son los 4 factores. ¿Cómo podemos crear la fórmula adecuada para nosotros? Y la fórmula era esta. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada uno tendrá una fórmula distinta. Esta es la fórmula que funcionaba, que necesitaban como mínimo y que nosotros hemos conseguido incluso mejorarla, ¿no? Y estamos en ello, continuamente trabajando en mejorarla y mejorarla, mejorarla. Y básicamente esto es lo que quería contar de Swisscom, ¿no? En un resultado fabuloso, el tema de la voz es algo muy nuevo, ¿vale? Todo el mundo está avanzando muy rápido y todo el mundo se encuentra con estos mismos problemas de precisión, porque los que son más precisos, el coste se va por las nubes y bueno, merece la pena tener una conversación con alguien si todas las ganancias del producto las estoy perdiendo pagándole a mi proveedor. Pues no. O sea, me puedo permitir tener más de 1,5 segundos, 2 segundos, 1 segundo, lo que sea que tu región requiera. Estas son las cosas en las que trabajamos con nuestros clientes. Y esto es lo importante, esa transparencia, el realmente ayudar a aterrizar los conceptos y tener ese equilibrio entre las mil y una historias que nos cuentan hoy promesas. Parece que viene Aladino con la lámpara mágica, chun, chun, Con la chun, lámpara chun, mágica, claro. y ahora ya todo funciona y como vemos, pues no es una realidad. ¿Vale? Y básicamente esto, yo quería contar esto porque, aparte de ser un caso de éxito muy potente, define cómo trabaja Rasa con nuestros clientes. Perfecto. Muchas gracias, Jorge, por esta experiencia. Vamos, Alfonso. ¿Qué nos tienes que mostrar hoy? Perfecto, sí, pues voy a mostrar una demostración en vivo de cómo funciona Rasa. Voy a compartir pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, genial. Em, Eh, sí, Denis, ¿está bien? yo Sí. no la veo. No sé. Compártela de nuevo, por favor. Yo sí la veo, ¿eh? ¿Las ves? Ya, perfecto. Yo sí la veo. Muy bien. Antes de enseñar la demo, quería explicar un momento cómo funciona Rasa. Rasa se está basado en 3 componentes, como estábamos comentando antes con Denis: la lógica de negocio, el entendimiento de diálogo y la reparación automática de conversaciones. Entonces, cuando tenemos una conversación, se manda al módulo de entendimiento de diálogo, que usa un modelo, un LLM, para generar comandos al Dialog Manager. Esto es importante porque el LLM no está respondiendo de vuelta al usuario, y así es como evitamos alucinaciones, etcétera. Lo que puede hacer es empezar algo dentro de nuestra lógica de negocio, que son nuestros flujos, preparar una conversación, conectarse a una base de datos, hacer una acción, etcétera. Y así es como funciona Rasa en alto nivel. Entonces ahora quería enseñarlo. Esto es el inspector de Rasa. Lo que nos permite es ver cómo funciona un asistente en el backend. Una vez que mandemos un asistente a producción,
No se vería así, obviamente estaría en nuestra página web, etcétera, pero está muy bien para poder enseñar cómo está funcionando, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una conversación, en este caso es un asistente de healthcare y nos ayuda pues con recetas, citas médicas, etcétera, ¿no? Entonces, yo le puedo decir, por ejemplo, quiero comprobar el estado de renovación de mi receta. Y entonces me va a pedir, ha empezado un flujo que nosotros hemos creado con nuestra lógica de negocio, que en este caso nos pide nuestro teléfono móvil y va a comprobar en la base de datos cuáles son las recetas que yo tenga activas basadas en mi teléfono móvil. Es un flujo muy simple. Entonces yo doy mi teléfono al móvil y ha comprobado que mi pedido ha sido rechazado y requiere actualización del médico. Y como requiere actualización del médico, me puede proponer que agendara una cita, ¿no? Entonces le puedo decir, sí, con un médico, ya que tengo nuevos síntomas, por ejemplo. Y entonces esto empezaría otro flujo, en este caso el de consulta, para poder agendar una cita pues, con un médico o con una enfermera según determinemos, ¿no? Y ves que este flujo es ya más complejo, nos pide más cosas y luego basado en eso nos genera la cita. Entonces le puedo decir, pues tengo dolores musculares y me duele el cuello, por ejemplo. Y ahora me está preguntando otra cosa, ¿no? Pero yo, como humano, cambio de opinión y digo, bueno, en realidad es más bien la espalda. Em, en este caso, en un modelo de NLU esto no funcionaría bien, porque yo no le estoy diciendo que lo que me duele es la espalda, le estoy diciendo que es más bien la espalda. Pero como tenemos el contexto de la conversación entera y estamos usando un LLM, puede actualizar esta información y cambiarla en el asistente. Y seguimos luego con la conversación tal y donde estamos, ¿no? Y así es como tenemos una experiencia de conversación natural donde le podemos hablar como le hablamos a un humano. Entonces puedo seguir respondiendo todas las preguntas. Le digo que sí, que he tenido esto previamente, que he tenido también hinchazón y entonces luego quiere confirmar que ha escrito todo bien y le digo que sí. Y entonces llamaría a otro flujo, también mucho más complicado que el anterior, en el cual podemos agendar la cita. En este caso le puedo decir 12 de agosto. No le tengo que dar ningún formato específico, porque ya que estamos usando un modelo de lenguaje, puede entender en distintos formatos las distintas fechas y esto pues nos da más flexibilidad, ¿no? Y le digo a las 10 y ya está. Y como puedes ver, la cita estaría agendada y le digo que sí. Y ya está. Y así funcionaría Rasa en el backend. Podemos ver aquí todos los flujos que se han completado como parte de esta acción. Y como estábamos hablando con Denis, esto ha sido un flujo completamente transaccional en el cual hemos terminado ejecutando una acción y resolviendo el problema que tenía el cliente. Podemos hacerlo más complicado también. Le puedo hacer una pregunta como, ¿qué pasa si me olvido de tomar una dosis de mi medicación? En este caso, lo que está haciendo es, me está diciendo, está usando RAG, un modelo que busca en los documentos que nosotros le hemos proporcionado al asistente y nos proporciona respuestas. Son preguntas informacionales. No hace falta un flujo, lo único que tenemos que proporcionarles son documentos que pueda utilizar. Y en este caso me está diciendo que, pues, que me olvido de tomar una dosis, la tomé tan pronto como la recuerde y que no duplique la dosis nunca, ¿no? Y le puedo decir, ¿me puedes ayudar con recordatorios? Y ha creado un recordatorio y me mandaría un SMS cada vez que tenga que tomar mi medicación. Entonces, otra vez más, una acción en la cual le podemos resolver un problema al cliente. Y una vez más, no le he tenido que decir sobre qué es el recordatorio. Como tiene el concepto, el contexto de la conversación entera, sabe que es basado en mi medicación y tiene acceso a mis recetas porque está conectado a una base de datos y es sobre la receta, la única receta que tengo activa en este momento. Entonces así es como funciona Rasa. Jorge, no sé si Eh, querías decir algo. sí, no. Una de las cosas que más me gusta de Rasa es que tú construyes este flow, este caso de uso, y ya lo puedes desplegar en cualquier canal, en tu web, en tu aplicación.
en WhatsApp, ¿vale? Y cada uno tendrá su look and feel, ¿no? La florecita a la izquierda, en la derecha, en función de a quién le vamos a presentar el chat. Entonces, es muy personalizable, ¿vale? Sí, y la función de multidioma también es una característica muy potente de Raza. Sí, Sí, exacto. multidioma, multimodalidad, que es algo en lo que estamos trabajando para cambiar de texto a voz. Normalmente es más de voz a texto, ¿vale? Pero bueno, es algo en lo que estamos trabajando, va muy bien las pruebas que estamos haciendo y construye una vez. O sea, este mismo flujo vale también para voz, con sus matices, porque hay partes de funcionalidades distintas, pero no lo tienes que construir de nuevo. Y es todo en la misma plataforma. Y ya me callo que me lío a hablar y esto me encanta. Perfecto. Pues nada, entonces de aquí hasta de esta demo pasamos a una demo parecida, pero de voz. En este caso la tengo grabada porque si no con las interrupciones del webinar puede haber fallos, pero funciona de la misma forma y se crean de la misma forma. Lo único que tenemos que añadir es el canal de voz y en este caso es una demo de banca. Entonces me dicen si no la podéis oír. Hola, soy Rosabot, su asistente bancario, siempre listo para ayudarle en lo que necesite. Quiero hacer una transferencia bancaria. Genial. Vamos a hacer la transferencia bancaria. ¿De qué cuenta le gustaría transferir dinero? Cuenta corriente. ¿A qué beneficiario le gustaría enviar dinero? ¿Quiénes son mis beneficiarios autorizados? Está autorizado a transferir dinero a Robert, James, Food Market y Alex. Continuemos desde donde nos quedamos. ¿A qué beneficiario le gustaría enviar dinero? A Alex. ¿Cuánto dinero le gustaría transferir? 100 euros. ¿Cuándo le gustaría realizar esta transferencia? Ahora mismo. Se procesará un pago inmediato de 100 euros punto cero a Alex. Es correcto. ¿Qué pasa si la transferencia se le manda a la persona equivocada? Y aquí vemos que el usuario se ha salido del flujo, ha hecho una pregunta que no es lo que se espera al asistente en este momento y aún así es capaz de responderlo todo, tal y como es necesario. Si la transferencia se envía a la persona equivocada, es importante informar al banco de inmediato para intentar detener la transacción y corregir el error. También es recomendable comunicarse con el beneficiario incorrecto para solicitar la devolución de los fondos si es posible. Se procesará un pago inmediato de 100 euros punto cero a Alex. Es correcto. Sí. Su transferencia de 100 euros punto cero a Alex se ha completado con éxito. Y así terminaría el flujo. Entonces, bueno, con esto yo le paso de vuelta a Tenis. Perfecto, perfecto, perfecto. Déjame, vuelvo a la presentación. Gracias, Alfonso. Voy, voy. Recuerden que si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer en el Q&A están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, se ve. No, no se ve. No se ve. Si Voy. prefieres, comparto yo, Denis. Sí, sí, es más que nada para poder... No, es que se ve en negro solamente. y me ha ganado esto, ¿eh? ¿Quieres que comparto yo que tengo los slides en el último? Dale. Bien, vamos. La siguiente era
tienes ahí la... Bien, tenemos una pregunta. Vamos con las preguntas. La pueden dejar ahí en la sección de preguntas y respuestas de Zoom, y las vamos respondiendo en la medida que vayan llegando. Tenemos la primera. Perfecto. Puedo responder yo a esta. La pregunta es si Vale. la voz del asistente es personalizable o es algo similar a lo que hace Eleven Labs. Sí, la voz del asistente es completamente personalizable. Se puede usar el sistema de text-to-speech que decida usar el cliente, es completamente configurable. En este caso estaba usando, por ejemplo, Cartesia en la demo, pero puede ser Azure, puede ser Google AI Speech, Amazon Polly, lo que haga falta. Y las voces se pueden customizar e incluso regionalizar, ¿no? A distintos acentos. Y también se pueden clonar voces. Entonces, si yo quiero crear un asistente con mi propia voz, podría hacer eso también. Sí, de hecho, dependiendo de la... Y eso nos da la otra posibilidad, dado que por ejemplo, hay voces tanto en AWS o en Google que tienen markups para poder poner espacios, poder poner énfasis o poner pausas. Eso también es un habilitador, ¿cierto? Para que mi asistente suene mejor. Eso nos da un abanico de posibilidades. Perfecto. Mauricio Martínez, el Rasa Inspector, ¿en qué se basa para pintar el flujo? ¿Desde qué versión está disponible? Genial. Los flujos que se ven en el inspector de Rasa son los flujos que nosotros hemos creado en Rasa como parte de creación del asistente, ¿no? Es con lo que hemos codificado nuestra lógica de negocio. Entonces, dentro de la plataforma de Rasa, tanto en Rasa Pro como en Rasa Studio, se crean flujos, que es el primer paso, y a estos flujos se les llama a través del Dialog Manager y de los comandos de Dialog Understanding. El inspector, no sé exactamente desde qué versión está disponible, pero está disponible em, en la versión más actual de Rasa Pro y de Rasa Studio, en ambas. Si quieren probar Rasa Pro, está disponible en la página web de Rasa, se puede solicitar una licencia de developer. Así es. ¿Tenemos otra pregunta? Alex, ¿nos ayudas? Ya, te bloqueo por acá. ¿Cómo están? Por el momento no hay más preguntas específicas. Déjame ver si tenemos otra adicional. Ah, sí, Sí, dígame. tenemos una aplicación no code disponible. Sí, exacto. Eso sería Rasa Studio. Rasa Studio es una interfaz, una user interface que nos permite crear los flujos a través de diagramas de flowcharts. Nos permite también probar los asistentes, revisar conversaciones, etcétera. Sí, dentro de Perfecto. la plataforma, la Rasa Platform se compone de Studio y de Pro, que incluye toda la parte de CAM, que es la parte de diálogo y o sea, es Rasa Platform que se compone de todas estas funcionalidades. Perfecto. Bien. Tenemos un par de preguntillas por ahí también que son interesantes. ¿Por qué exactamente se eligió Swisscom en este proyecto? O sea, ¿por qué Swisscom los eligió en este proyecto? Y la otra pregunta, para que la tengan por ahí, ¿qué recomendaría para que un proyecto de ese tamaño, eh, o sea, que tiene que sustituir grupos de agentes humanos, tenga éxito? Pues las de, a ver, ¿me escucháis? Sí, sí. Hablo de la de Swisscom. ¿Va? Yo creo que, como comentaba antes, hay varias razones, pero la más importante es la transparencia, ¿no? Cómo hemos trabajado en equipo, cómo han visto que trabajamos, ¿no? Eh, yo creo que también ha sido fundamental el saber escuchar a ambos, ¿vale? Ellos nos han sabido escuchar muy bien para entender la tecnología y nosotros lo hemos sabido escuchar muy bien a ellos.
y por supuesto tener la tecnología adecuada, ¿no? O sea, es una combinación de factores para dar soporte a esa visión que comentaba antes, ¿no? Yo creo que esto es la respuesta más sintetizada que puedo dar. Bien, tenemos una pregunta en el panel. ¿Cómo se podría conectar Rasa en un ecosistema de multiagentes? Un A2A protocol. Sí, es una gran pregunta. Actualmente, a través de los custom actions, se puede ejecutar cualquier tipo de código, entonces se podría conectar A2A bueno, y también cosas como MCP. Em, Estamos ahora mismo trabajando en incluir soporte nativo dentro de los flujos para que se pueda conectar en un sistema multiagente el flujo directamente sin tener que llamar a una acción necesariamente. Entonces, sí, se puede hacer ahora mismo a través de la acción y dentro de poco se podrá hacer directamente dentro del flujo. Mira, hoy día toda la parte de integraciones de Rasa se hace a través de las actions, que es el motor de integraciones, déjame decirlo de esa forma, y es programable en Python. Por lo tanto, podemos llegar a cualquier cosa, bases de datos, APIs, webhooks, lo que sea. Así que esa es una buena forma de hacerlo. Otra pregunta. ¿Cuál es el costo de Rasa? ¿Es por conversión? ¿Es por conversación? Entramos Sí, con las sí, preguntas difíciles. sí, estas son las buenas preguntas. Las otras también eran buenas. Eh, Va por consumo de conversaciones, ¿no? Y la conversación es tanto para texto como para voz. Entonces, en función de los requerimientos de cada uno, pues adquirirán un paquete de conversaciones adecuado a la demanda que tiene, ¿vale? Es muy sencillo. Bien, bien, perfecto. Bien, aquí no sé si hay más preguntas como para ir cerrando. Estamos mostrando un QR para que podamos seguir la conversación. La integración con WhatsApp tiene costos adicionales. La puedo responder yo. ¿Sí? A ver, acá hay que diferenciar dos cosas. Primero tenemos Rasa como el motor del asistente, ¿cierto? Pero WhatsApp en particular es un canal digital. WhatsApp hoy día está gobernado por Meta, ¿cierto? Y algunos BSP que están habilitados, Twilio, Chatigo y otros pocos. La mensajería de WhatsApp tiene sus propios costos, dependiendo del país, dependiendo si son mensajes de inbound o outbound, quién inicia la conversación, y tiene tarifas por mensaje. Y tiene toda una estrategia dependiendo de quién inicia la conversación. ¿Ya? Esos costos particulares son de Meta y ese es un costo indirecto que te llevas para la integración de los asistentes por WhatsApp. Es lo mismo, por ejemplo, si quisieras hacer un asistente de voz, todo lo que es el STT o el TTS, perdón, la conversación de voz a texto y de texto a voz, ¿cierto? Para que el asistente conteste, también tiene una apificación que, por ejemplo, si ocupas AWS, Google o Azure, ¿cierto? Tiene costos por transacción, por costos por conversión y tienes todo lo que es la parte telefónica, déjame decirlo de esa forma, qué sé yo, la PBX, el SIP trunk, son costos que no están, no son propios de Rasa, ¿ok? Así que eso para que lo tengas en consideración. Sí, Y y aquí, simplemente añadir, Denis, que cualquier persona que tenga un proyecto en mente y tenga este tipo de preguntas de que conlleva crear un asistente, cómo podemos trabajar juntos, etcétera, que pueden escanear el código QR en la pantalla y contactarnos directamente con todas estas dudas y podemos tener una sesión más específica para su problema, Ah, en lo que tengan en mente. así es. Bien, cerramos. Entonces, les agradecemos su asistencia. Espero que la información que le hayamos dado haya sido de su utilidad. Si tienen alguna otra pregunta, por favor, contáctenos. Una pregunta más. Vamos, una pregunta más, la última. Esta es ¿Qué una tan buena grande pregunta para Jorge.
Jorge, vamos, ¿qué tan grande es el volumen de las transacciones para tener tan alto el porcentaje del ROI? Oh, pues muy buena pregunta. Realmente no creo que tenga que ver con el volumen, sino con el impacto que tiene en tu negocio. O sea, aquí lo que hacemos con cada cliente es trabajar en un business case para entender cuál es el impacto. Y obviamente, cuantas más conversaciones va a tener más impacto, pero tenemos clientes que no tienen tantas conversaciones y el impacto es increíblemente alto porque lo que estamos solucionando tiene un impacto económico y aporta un valor al cliente altísimo. Entonces, es complicado decirte a partir de X, ¿vale? Pero podemos tener una conversación cuando quieras y ver dónde está esa línea para vosotros. Bien, ahora sí, vamos a cerrar. Les agradecemos mucho su presencia en este webinar. Por favor, estén atentos al canal de LinkedIn, donde estamos publicando nuestras actividades. Hace un poquito hicimos una presentación acá en las oficinas de TwoBrains, en el WeWork de Apoquindo, en Santiago de Chile. Así que, bueno, invitados a conocer nuevas características, nuevas funcionalidades. Así que muchas gracias. Gracias, Jorge, Alfonso, Katie, Alex. Gracias por todo el apoyo. ¿Ya? Y seguimos con Raza. Muchas gracias, Denis. Gracias a todo el Vale. equipo y gracias a todos los asistentes. Hasta luego.